la voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros Rosario Varela, investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien le hemos pedido que esté presente. También estamos por contactar a quien estará representando a la diócesis de Torreón en la reflexión de este tema, que tiene que ver con la iniciativa en el Congreso de Coahuila de despenalizar el aborto hasta los 3 meses de embarazo. Y es que ha habido una serie de publicaciones y manifestaciones de grupos que defienden a la familia y diferentes grupos con denominaciones específicas donde protestan por esta iniciativa y por la posibilidad de que sea aprobada en el Congreso de Coahuila. Rosario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque podamos hablar con altura de este tema, que es muy polémico y que además despierta mucha sensibilidad en mucha gente. Entonces, empecemos a hablar desde la perspectiva del trabajo académico a favor de las mujeres. ¿Dónde se ubica esta decisión sobre tu cuerpo y sobre si una mujer quiere o no continuar un embarazo? Bueno, definitivamente que tiene una dimensión individual, porque pues efectivamente es el cuerpo de la mujer, que la mujer sin pedirlo, digamos, es una cuestión de tipo biológica, es la que alberga o tiene la posibilidad pues de poder dar vida en este sentido junto con el hombre, pero bueno, es el cuerpo de la mujer quien alberga a lo que vendría a ser posteriormente un ser humano por más de 9 meses, pero también es ahí sería una cuestión de la mujer el decidir continuar con un embarazo o decidir darlo por interrumpido, claro, dentro de un periodo que a nivel internacional se considera que es posible, ¿no? Pero también tiene una dimensión social, porque definitivamente los seres humanos pues nos desarrollamos en una sociedad, nacemos en una sociedad, crecemos en una sociedad, no somos, somos unos seres vivos que creamos sociedad, creamos reglas. Y en esa construcción social de reglas, la maternidad también, digamos, ya como un ejercicio de crianza, pues en gran parte se le ha dejado a las mujeres, de manera que allá hay una dimensión social. Si no tenemos reglas adecuadas para incentivar la maternidad de las mujeres, el cuidado de los niños, va a ser uno de los elementos, quisiera recalcar, que la mujer va a tomar en cuenta cuando se encuentra, digamos, en circunstancias negativas, que no le va a permitir llevar a ella una vida, dentro de márgenes socialmente establecidos para mantener a su hijo, es una de las causas. Otra de las causas, pues bueno, tiene que ver en términos generales con lo que se le ha llamado el proyecto de vida. Quizá las mujeres en ese momento no están preparadas para adquirir esta responsabilidad que, insisto, la mayoría de las veces en esta sociedad se le deja a las mujeres. La prueba está en que cuando hay un aborto, bueno, pues es la mujer quien aparece como la culpable. La ejecutora, aunque por ejemplo pudiera haber dinero del varón, ¿no? Que es frecuente cuando el varón no quiere tampoco tener la responsabilidad de un hijo, que le diga a la mujer: ten el dinero, busca quien te provoque un aborto, sí, y se acabó. Sí, definitivamente, y hablando otra vez de nuestra manera de darnos una vida social, pues hay muchas relaciones extramaritales que efectivamente terminan en embarazos no deseados, y en muchas ocasiones las mujeres desean ser madres, pero efectivamente, digamos, los hombres no quieren que se sepa, digamos, esta aventura, y entonces pues muchas veces incluso obligan a las mujeres o las matan. ¿Sí? O sea, ¿cuántos de los feminicidios que han ocurrido es precisamente porque la chica estaba embarazada de un hombre casado o de un hombre que no quería tener este niño, etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece pues que tendríamos que contextualizar
este fenómeno social que al final de cuentas pues es una problemática de tipo social, es un problema de salud pública y es un problema de justicia social. Una de las grandes discusiones que tienen que ver con el aborto es cuándo empieza la vida. Y en esta publicación que te mencionaba, que se publicó el domingo 22 de octubre, dice lo siguiente: los tratados internacionales como el Pacto de San José y la Declaración de los Derechos Humanos, las leyes federales y estatales que rigen en Coahuila, privilegian la vida del ser humano como algo fundamental. Ser humano es la persona desde la fecundación. La ciencia se encarga de comprobarlo. La antropología expone los argumentos correctos y verdaderos, demostrando que el producto es persona humana. La biología evidencia que la unión de óvulo humano y esperma humano no pueden dar como resultado otra cosa que un ser humano. Ante ello, ¿qué razones se pueden aceptar para permitir que una madre atente contra el neonato, es decir, impida la continuidad del desarrollo al ser humano que se encuentra en su vientre? En primer término, hagamos la aclaración siguiente: la madre es una persona y el niño que lleva en su vientre es también persona. Fríamente son distintas personas, por lo cual no cabe el argumento del supuesto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, toda vez que el bebé en gestación no es parte alguna del cuerpo de la madre gestante. Es indiscutible que con consentimiento o sin él, la vida de la madre es distinta a la vida de su hijo en el vientre. ¿Cuál sería la postura? Mira, creo que hay diferentes posturas en torno a eso. Y bueno, yo como socióloga estoy más empapada dentro de las cuestiones sociales. No soy científica natural para decir dónde empieza o termina la vida. Pero precisamente en los países donde se ha despenalizado el aborto, hay un término estricto de 3 meses, porque se supone que dentro de ese término la posible vida que está en el vientre de las mujeres, pues no hay una seguridad de que efectivamente se vaya a concretar en una vida, ¿sí? Entonces, yo respeto esos puntos de vista. Hay otro, no sé si recuerdas cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que esta era una decisión de los estados, también hubo una manifestación de asociaciones de filósofos donde decía, no obstante las diferencias que tenemos, estamos de acuerdo en que el aborto se despenalice porque, y bueno, empiezan a dar una serie de argumentos científicos en torno a cuándo empieza o no empieza la vida. Pero yo creo que si nos plantamos en esta perspectiva, estamos dejando de lado una situación real. La penalización del aborto lo que hace es propiciar abortos clandestinos. Es decir, el hecho de que el aborto esté penalizado no está desincentivando la práctica del aborto. Lo único que está propiciando es que las mujeres se hagan abortos clandestinos porque la ley no lo permite. Claro. Y esto pues está propiciando un grave problema de salud pública, insisto, y un grave problema de injusticia social, porque básicamente quienes se nos están muriendo son las mujeres pobres que no tienen recursos para atenderse en consultorios privados. ¿Se conoce el número de mujeres que muere provocando un aborto? Es que hay cifras negras precisamente por lo clandestino que es, ¿sí? Pero sí hay datos de cómo, por ejemplo, cuando se endurecen las leyes, hay más muertes. Por ejemplo, en San Luis Potosí se manejaba como a raíz de esta oleada que hubo de reformar las constituciones locales para proteger la vida desde la mal llamada concepción, porque es fecundación, concepción es un término más religioso, como a raíz de eso las mujeres porque lo usual es que las mujeres se practiquen un aborto en su casa y luego acudan a las clínicas, ¿sí? Pero las mujeres temerosas de esto se practicaban el aborto y no acudían ya a las clínicas. Entonces, ¿por qué? Por el temor de que las fueran a apresar, ¿no? Entonces, en este sentido, la penalización del aborto a estas alturas, incluso aquellas mujeres que hubieran sido resultado embarazadas después de una violación, incluso esas mujeres eran penalizadas. Entonces, aquí la cuestión, lo paradójico es que mantener penalizado la práctica del aborto
no te desincentiva la práctica y sí te eleva la mortalidad materna. Bien. Y por otro lado, despenalizar el aborto sí te baja los abortos, curiosamente, sí te los baja. ¿Por qué te los baja? Porque no es solamente despenalizar el aborto, es diseñar toda una política pública que dé información a las mujeres para que no vuelvan a embarazarse, no tengan un embarazo no deseado, y entonces, digamos, te baja no solamente la práctica de los abortos, sino que te baja la mortandad materna. ¿Por qué? Pues porque ya hay métodos muy, digamos, rápidos y muy efectivos en las clínicas para practicar abortos. Entonces es una salvajada dejar que las mujeres se sigan practicando abortos de manera clandestina. Rosario, permíteme, vamos a saludar y a recibir también en este espacio al padre Aurelio González Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Torreón, rector del seminario diocesano de Torreón. Padre Aurelio, gracias por estar con nosotros. Le saluda Marcela Pámanes. Muchas gracias, Marcela. Con todo gusto estamos aquí con ustedes a través de la línea telefónica. Gracias, Padre Aurelio. Pues yo creo que acá es muy importante el punto de vista de la Iglesia Católica en relación a esta propuesta, a esta iniciativa de despenalizar el aborto que ha sido enviada al Congreso del Estado en Coahuila. Sí, pues nosotros entendemos que hay muchos aspectos que considerarse en torno al aborto. Están las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, las cuestiones de salud de la mujer, las cuestiones éticas, morales. Me parece que para tomar una postura, pues es muy importante el concepto que se tiene de la vida humana, ¿verdad? Y a la luz de la doctrina de la Iglesia y de los aportes de la ciencia, pues consideramos que la vida humana inicia desde el momento en que se concibe el ser en la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, si nosotros consideramos que desde ese primer momento realmente hay un ser humano, no es un ser humano en potencia, sino realmente es una persona que está en proceso de desarrollo, pero es un ser humano, entonces pues a eso le llamamos asesinato, homicidio de una persona, y no podemos resolver los problemas sociales que ciertamente son reales, pues recurriendo al asesinato de seres humanos. Ciertamente pues hay todas esas situaciones en las que la sociedad civil, el gobierno, las religiones debemos de comprometernos para que no existan, ¿verdad? Que se disminuyan, que se atiendan, pero pues el aborto, al considerarlo asesinato, pues nosotros consideramos que nunca será el camino. Yo creo que quienes nos manifestamos creyentes, pues a la luz del Evangelio, estamos llamados a defender la vida en todas sus expresiones, desde el inicio hasta su término, bajo un proceso natural. Uh-huh. Ahora, bueno, si esto está como está, luego también la postura de la Iglesia Católica tiene que ver con la prohibición de los métodos anticonceptivos, porque también es una forma de impedir que la vida humana florezca. Entonces, ¿con qué nos quedamos, Padre Aurelio? ¿Qué es, utilizando el principio del doble efecto, qué es menos malo, qué es menos perjudicial para la persona y para el entorno, el anticonceptivo o el aborto? Bueno, a mí me parece que si se trata de juzgar el daño éticamente, pues es absolutamente grave el aborto. Me parece que los anticonceptivos, pues dependiendo de las circunstancias de cada persona, específicamente de la mujer, pues en determinadas situaciones, pues a ella le toca encontrar caminos
para pues poner límite al número de embarazos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, padre, estamos viviendo una sexualización en todos los índoles de la vida y un ingreso prematuro de casi niños y adolescentes a la actividad sexual. En ese sentido, ¿cómo podríamos contribuir como familias y como sociedad a acompañarlos y a temperar un poco este ánimo, que yo sé que la física y la biología y las hormonas pues están ahí, con esta efervescencia, pero que se tiene que atemperar los deseos y los impulsos sexuales para que realmente sea con conciencia que se llega a una actividad sexual? Efectivamente, y me parece que pues el camino tendría que ser la educación integral, ¿verdad? Porque pues creo que algo que podemos valorar en la cultura de nuestro tiempo es la apertura a la información, que muchos temas que anteriormente eran tabúes pues ahora se han abierto y la mayoría de las personas tenemos acceso. Tenemos que reconocer que muchas veces es una información despojada de los valores que son lo que le dan estructura a una persona, ¿verdad? Una información sin valores, pues más en un adolescente, en un joven, pueden convertirse en un caudal desbordado, en que el muchacho pues no sabe qué hacer con esa información. Y creo que pues la raíz de estas situaciones que ciertamente nos preocupan a todos, la sexualización, la cantidad de adolescentes embarazadas, los matrimonios prematuros, pues el camino es comprometernos, la autoridad civil, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las mismas religiones, en generar una educación donde realmente los valores pues estén primero y que la información tenga como espacio de discernimiento o de digestión los valores en que es formado ese muchacho, empezando por la propia familia. Claro. Bien, padre, pues este es un tema que implica muchas reflexiones, tiene muchas aristas. Desgraciadamente el tiempo es poco, pero hemos escuchado entonces ya con precisión la postura de la Iglesia Católica en función del tema de la posible despenalización del aborto en Coahuila. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcela, y saludos también ahí a Juan. Sí, gracias. Cómo no, con gusto. Rosario, de lo que escuchaste, ¿con qué te quedas? Mira, me quedo con la parte donde dice que a ella le toca, literal, a ella le toca buscar camino para poner límites al número de hijos. Me parece que las mujeres que abortan efectivamente hacen esto de una manera muy dolorosa, ¿sí? Quiero decirte que muchas de las mujeres que abortan son católicas, lo que quiere decir que, bueno, las mujeres ni siquiera esta base las detiene cuando se encuentra en una situación tan desesperada de no querer llevar a cabo su aborto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una dimensión moral, pero esta dimensión moral es individual. Es decir, es a cada persona. Yo creo que una mujer que aborta, aparte del dolor que ya implica, porque no creo que a nadie, ninguna mujer le cause gozo abortar, yo creo que una mujer que aborta, que además es criminalizada y todavía abandonada por su iglesia, me parece que es una mujer que está al borde del suicidio. Como efectivamente hemos tenido ya suicidios por esta situación, suicidios de jovencitas en Saltillo, por ejemplo, recuerden esta jovencita estudiante que se suicida porque está embarazada, ¿no? Sí. Y creo que también hay otra cuestión que yo quisiera resaltar. El sacerdote mencionó... Nos mandó
van a cortar el sistema, desgraciadamente, Rosario. Okay. Nos quedamos con esto y regresamos para que termine la idea. A propósito del tema que nos está ocupando, que es la posible despenalización del aborto, enviada como iniciativa por el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, al Congreso de Coahuila. Rosario, terminamos con tu idea. Bueno, la verdad es que es un rumor. Yo no conozco dicha iniciativa. Nadie la conoce. Hace meses también el gobernador ya había dicho que iba a hacer esta iniciativa, y ahorita a mí no sé cómo entender esta cuestión de despertar ruido entre la sociedad con la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso a escaso prácticamente 2 meses de que termine ya el periodo legislativo y su gobernatura, porque obviamente es su propuesta en un momento dado, o sería su propuesta. Entonces yo creo que aquí, de las dimensiones de las que hablaba el sacerdote, y estoy de acuerdo con él que tiene muchas dimensiones la cuestión del aborto, también tiene una dimensión política, y esta dimensión política tiene que ver con si verdaderamente queremos atender las necesidades de las mujeres o queremos utilizar sus necesidades y entonces crear ruido en la sociedad. El aborto es un tema muy sensible, tú lo dijiste al principio, y no es de ninguna manera conveniente enfrentar a la sociedad en esta parte de si sí o no, porque el aborto no es una cuestión de blanco y negro. Sí, y además, ¿sabes qué? Lo que se propicia es la confrontación entre los grupos feministas, que luego, si no estás de acuerdo con la posibilidad de la decisión totalmente libre sobre su cuerpo y decidir si continúa o no continúa con el embarazo, entonces en automático te descalifican porque no estás de acuerdo con ellas, y está otro grupo de mucho radicalismo, de que inclusive si nada más mencionas la palabra aborto ya estás verdaderamente fuera de las normas de estos grupos, y entonces eres en automático enemigo. O sea, esa es la polarización que suscita este tema. Sí, efectivamente. Y que no es sana para la discusión. Efectivamente, a eso tú le has dado al clavo. O sea, en este ámbito de encono, en esta situación, no es posible advertir bien los pros, los contras, ceder, porque a veces hay que ceder terreno, ¿sí? Y bueno, aquí ahorita, inmediatamente, ante una posibilidad, porque ni siquiera conocemos dicha iniciativa, claro, ¿sí? Ya la sociedad ya está enconada. En un contexto también de elecciones que no se ha resuelto, y entonces como que la sociedad, todavía meternos en esta parte, de esta manera, me parece que sí hay que meternos, pero no de la manera en que se está propiciando. Desde Humberto Moreira ya se había dicho la posibilidad de despenalizar el aborto. El gobernador también durante su mandato hizo alusión a esto hace como 2 años aproximadamente. Ahorita lo vuelve a hacer. La verdad es que esto es poco serio. Y yo creo que la salud de las mujeres es algo muy serio como para estar jugando con que, bueno, voy a meter una iniciativa y la voy a poner a discusión, entre comillas, de la sociedad, cuando la verdad es que los derechos humanos no se discuten. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Rosario, por estar con nosotros y por venir a hablar de este tema. No, gracias a ustedes. Rosario Varela estuvo con nosotros.